Bienvenidos a este nuevo episodio de El Poder de China. Hoy abordaremos un tema de creciente relevancia en la agenda internacional, la seguridad alimentaria y climática en el marco de la diplomacia china. Con un enfoque neutral y objetivo, exploraremos cómo China integra estos desafíos en su visión de paz, cooperación y multilateralismo. En este capítulo, comprenderemos el papel de China en la construcción de un orden internacional más estable y sostenible. Fundamentos jurídicos internacionales. Para comprender el papel de China en la seguridad alimentaria y climática, es necesario comenzar con los fundamentos jurídicos que sostienen la cooperación internacional. La Carta de las Naciones Unidas establece principios esenciales: la cooperación entre Estados, la promoción de la paz y la búsqueda de soluciones comunes a los problemas globales. Estos principios constituyen el marco normativo dentro del cual China desarrolla su diplomacia en materia de seguridad no tradicional. En el ámbito climático, el Acuerdo de París representa el instrumento jurídico más relevante. China ha reafirmado su compromiso con este acuerdo, subrayando la importancia de la responsabilidad compartida pero diferenciada, un concepto que reconoce las distintas capacidades y niveles de desarrollo de los estados. Este principio es central en la narrativa diplomática china, que busca equilibrar las obligaciones internacionales con las necesidades de desarrollo interno. En el terreno alimentario, los acuerdos de la FAO y las resoluciones multilaterales sobre seguridad alimentaria ofrecen un marco de acción global. China ha insistido en que la seguridad alimentaria no puede considerarse únicamente un asunto doméstico, sino un componente de la estabilidad internacional. La interdependencia de los mercados, las cadenas de suministro y los recursos naturales convierte este tema en un desafío colectivo que requiere coordinación multilateral. Así, los fundamentos jurídicos internacionales no solo proporcionan legitimidad a la acción diplomática de China, sino que también definen un espacio donde la seguridad alimentaria y climática se entienden como pilares de la paz y la cooperación global. Posición oficial de China en foros multilaterales. Para comprender la dimensión diplomática de la seguridad alimentaria y climática, es indispensable observar la posición oficial de China en los principales foros multilaterales. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, China ha reiterado que los desafíos globales requieren respuestas colectivas y que la cooperación internacional debe basarse en el principio de igualdad soberana y en el respeto mutuo. En las conferencias sobre cambio climático como la COP, China ha subrayado la necesidad de avanzar hacia una transición energética equilibrada, defendiendo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este enfoque busca reconocer las distintas capacidades de los estados y garantizar que las obligaciones internacionales se adapten a las realidades de cada país. En el ámbito alimentario, China ha utilizado su voz en la FAO y en el G77 más China para insistir en que la seguridad alimentaria es un derecho fundamental y un componente esencial de la paz y la estabilidad internacional. La narrativa china coloca este tema en el centro de la cooperación sur-sur, destacando la importancia de compartir tecnología, recursos y buenas prácticas con países en desarrollo. En todos estos espacios, China ha promovido el concepto de verdadero multilateralismo, una idea que busca contrarrestar enfoques unilaterales y reforzar la legitimidad de las instituciones internacionales. Así, la posición oficial de China en los foros multilaterales refleja una estrategia coherente: vincular la seguridad alimentaria y climática con la paz, el desarrollo y la gobernanza global. Implicaciones estratégicas para la gobernanza global. Al analizar la seguridad alimentaria y climática desde la perspectiva china, es fundamental comprender sus implicaciones estratégicas para la gobernanza global. China no aborda estos temas únicamente como desafíos técnicos, sino como componentes esenciales de la estabilidad internacional y de la construcción de un orden más equilibrado. En primer lugar, la vinculación entre seguridad alimentaria y climática se presenta como un eje de estabilidad. El cambio climático afecta directamente la producción de alimentos, mientras que la inseguridad alimentaria puede generar tensiones sociales y políticas. China ha insistido en que ambos problemas deben tratarse de manera conjunta bajo un marco multilateral que garantice coordinación y solidaridad entre los estados. En segundo lugar, la cooperación sur-sur ocupa un lugar central en la estrategia china. A través del G77 más China y otros mecanismos, se promueve el intercambio de recursos y buenas prácticas,
con el objetivo de fortalecer la resiliencia de los países en desarrollo. Esta dimensión estratégica refuerza la imagen de China como un actor que busca equilibrar las asimetrías del sistema internacional. Finalmente, las implicaciones para la gobernanza global apuntan hacia la necesidad de reformas. China ha defendido una mayor representatividad y equidad en la toma de decisiones internacionales, argumentando que los países en desarrollo deben tener una voz más fuerte en los organismos multilaterales. En este sentido, la seguridad alimentaria y climática se convierte en un terreno en donde se proyecta la visión china de un multilateralismo inclusivo y legítimo. Así, las implicaciones estratégicas de la diplomacia china en estos ámbitos no solo refuerzan su papel como potencia global, sino que también redefinen la manera en que entendemos la seguridad internacional del siglo XXI. Estrategias de China para garantizar suministro interno y cooperación internacional. Cuando hablamos de seguridad alimentaria en el contexto de la diplomacia china, debemos comenzar por las estrategias que el país ha desarrollado para garantizar su propio suministro interno y, al mismo tiempo, proyectar cooperación hacia el exterior. En el plano interno, China ha impulsado políticas de autosuficiencia alimentaria con énfasis en la producción de granos básicos como arroz, trigo y maíz. Estas políticas se apoyan en inversiones masivas en infraestructura agrícola, innovación tecnológica y programas de modernización rural. El objetivo es reducir la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones del mercado internacional y asegurar la estabilidad social. En el plano externo, China ha convertido la seguridad alimentaria en un instrumento de diplomacia. A través de los acuerdos bilaterales y multilaterales, ha promovido el intercambio de fertilizantes, semillas y tecnologías agrícolas con países en desarrollo. Este enfoque se enmarca en la cooperación Sur-Sur, donde China busca posicionarse como un socio estratégico que contribuye a fortalecer la resiliencia de otras naciones frente a crisis alimentarias. Además, la interconexión de las cadenas de suministro globales ha llevado a China a desempeñar un papel activo en la regulación de mercados internacionales. Su participación en la FAO y en mecanismos regionales refleja la intención de vincular la seguridad alimentaria con la estabilidad política y económica global. En síntesis, las estrategias de China combinan la autosuficiencia interna con la cooperación internacional, proyectando una visión en la que la seguridad alimentaria no es solo un asunto doméstico, sino un componente esencial de la paz y la gobernanza mundial. Diplomacia de granos, fertilizantes y cadenas de suministro. Un aspecto central de la seguridad alimentaria en la diplomacia china es la llamada diplomacia de granos y fertilizantes. China reconoce que el acceso estable a estos recursos no solo garantiza la seguridad interna, sino que también constituye una herramienta de influencia global. En el ámbito de los granos, China ha consolidado acuerdos bilaterales y multilaterales para asegurar el suministro de arroz, trigo y maíz, tanto en calidad de importador como de exportador. Estos acuerdos no se limitan al comercio, sino que incluyen transferencia de tecnología agrícola y cooperación en investigación, lo que fortalece la resiliencia de los países socios. En cuanto a los fertilizantes, China se ha convertido en un proveedor clave para muchas economías en desarrollo. La exportación de fertilizantes nitrogenados y fosfatados se ha transformado en un instrumento diplomático utilizado para apoyar la producción agrícola de países que enfrentan crisis de abastecimiento. Este tipo de cooperación refuerza la imagen de China como un socio estratégico en la lucha contra la inseguridad alimentaria global. Finalmente, las cadenas de suministro internacionales representan un espacio donde China ejerce influencia decisiva. La interconexión de mercados y rutas comerciales desde el Mar del Sur de China hasta África y América Latina permite a China proyectar estabilidad y al mismo tiempo consolidar su papel como actor indispensable en la gobernanza alimentaria mundial. En síntesis, la diplomacia de granos, fertilizantes y cadenas de suministro refleja cómo China convierte recursos estratégicos en instrumentos de cooperación y estabilidad, integrando la seguridad alimentaria en su visión de paz y multilateralismo. Impacto en países de desarrollo y cooperación Sur-Sur. Un elemento clave de la diplomacia alimentaria de China es su impacto en los países en desarrollo y la manera en que se articula dentro de la cooperación Sur-Sur. China ha entendido que la seguridad alimentaria no puede abordarse de manera aislada y que los países más vulnerables requieren apoyo estructural para enfrentar crisis recurrentes de abastecimiento y producción. En este sentido, China
ha promovido programas de asistencia técnica y transferencia de conocimiento agrícola, desde el uso de semillas mejoradas hasta la introducción de tecnologías de riego y gestión sostenible de suelos. Estas iniciativas no solo buscan aumentar la productividad, sino también fortalecer la capacidad de resiliencia de los países receptores frente a fenómenos climáticos extremos. La cooperación Sur-Sur, liderada por China en el marco del G77 más China, se ha convertido en un espacio de legitimidad política. A través de este mecanismo, China proyecta una narrativa de solidaridad y equidad, posicionándose como un socio que comparte recursos y experiencias. Este enfoque refuerza la idea de que la seguridad alimentaria es un derecho colectivo y un componente esencial de la paz internacional. El impacto de estas políticas se refleja en la creciente dependencia de muchos países en desarrollo de la cooperación china para garantizar su estabilidad alimentaria. Al mismo tiempo, esta dinámica fortalece la influencia diplomática de China, consolidando su papel como actor indispensable en la gobernanza global. En conclusión, el impacto en países de desarrollo y la cooperación sur-sur muestran cómo China convierte la seguridad alimentaria en un instrumento de diplomacia estratégica, capaz de vincular estabilidad interna con legitimidad internacional. Compromisos de China en reducción de emisiones y transición energética. Al abordar la seguridad climática desde la perspectiva china, resulta imprescindible analizar los compromisos asumidos en materia de reducción de emisiones y transición energética. China ha declarado de manera oficial su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono antes del 2060 y ha establecido metas intermedias para reducir la intensidad de emisiones de dióxido de carbono en relación con su crecimiento económico. Estos compromisos se reflejan en políticas nacionales que incluyen la expansión acelerada de energías renovables, como la solar y la eólica, así como en el desarrollo de tecnologías de almacenamiento y redes inteligentes. Al mismo tiempo, China ha invertido en programas de eficiencia energética y en la modernización de sectores industriales intensivos en carbono, con el propósito de disminuir su impacto ambiental sin comprometer la estabilidad económica. En el plano internacional, China ha reafirmado su adhesión al Acuerdo de París y ha insistido en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este enfoque busca reconocer las distintas capacidades de los estados y garantizar que las obligaciones climáticas se adapten a las realidades de cada país. En este sentido, China se presenta como un actor que combina ambición con pragmatismo, defendiendo la necesidad de un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. La transición energética, por tanto, no es solo un compromiso ambiental, sino también un componente estratégico de la diplomacia china. Al liderar proyectos de infraestructura verde y promover la cooperación tecnológica, China busca consolidar su papel en la gobernanza climática global, vinculando la reducción de emisiones con la estabilidad internacional y el multilateralismo. Diplomacia climática como herramienta de influencia global. La diplomacia climática se ha convertido en una de las principales herramientas de influencia global de China. En un escenario internacional marcado por la urgencia de enfrentar el cambio climático, China ha sabido posicionarse como un actor indispensable en las negociaciones multilaterales y en la construcción de consensos. En primer lugar, China utiliza la diplomacia climática para proyectar liderazgo. Su participación activa en la COP y en otros foros internacionales refleja una estrategia que combina compromiso ambiental con la defensa de los intereses nacionales. Al promover iniciativas de cooperación tecnológica y financiamiento verde, China se presenta como un socio capaz de ofrecer soluciones concretas a los desafíos globales. En segundo lugar, la diplomacia climática refuerza la narrativa de verdadero multilateralismo. China insiste en que las decisiones sobre el clima deben tomarse de manera inclusiva, con la participación equitativa de los países en desarrollo. Este enfoque busca contrarrestar percepciones de unilateralismo y consolidar un sistema internacional más representativo. Finalmente, la diplomacia climática se vincula directamente con la seguridad internacional. China argumenta que los efectos del cambio climático, como migraciones forzadas, escasez de agua y tensiones sobre recursos naturales, son factores que pueden desestabilizar regiones enteras. Al situar el clima en el centro de la agenda de seguridad, China amplía el alcance de su influencia y fortalece su papel en la gobernanza global. En conclusión, la diplomacia climática no es solo un instrumento de política exterior, sino una herramienta estratégica que permite a China articular su visión de paz, cooperación y estabilidad en el siglo XXI.
La relación con la seguridad internacional, migraciones, estabilidad regional y recursos hídricos. Cuando hablamos de seguridad climática desde la perspectiva china, debemos reconocer que sus efectos trascienden el ámbito ambiental y se convierten en factores de seguridad internacional. El cambio climático no solo altera ecosistemas, sino que también genera presiones sociales, económicas y políticas que pueden desestabilizar regiones enteras. Uno de los impactos más visibles es el fenómeno de las migraciones forzadas. El aumento de sequías, inundaciones y fenómenos extremos obliga a poblaciones enteras a desplazarse, creando tensiones en países receptores y aumentando la presión sobre recursos limitados. China ha advertido en foros multilaterales que estas dinámicas deben ser abordadas colectivamente, pues representan un riesgo directo para la paz y la estabilidad global. La estabilidad regional también se ve afectada por la competencia por recursos naturales. El acceso al agua, la tierra cultivable y la energía se convierte en un factor de disputa que puede escalar hacia conflictos. En este contexto, China promueve la cooperación internacional como un mecanismo de prevención, insistiendo en que la seguridad climática debe integrarse en las agendas de seguridad nacional y regional. Finalmente, los recursos hídricos ocupan un lugar central en la diplomacia climática china. El agua es un elemento vital para la producción alimentaria y para la vida misma, y su escasez puede convertirse en un detonante de crisis. China ha planteado la necesidad de fortalecer la gobernanza global del agua, vinculando este recurso con la seguridad alimentaria y con la estabilidad política. En conclusión, la relación entre seguridad climática e internacional muestra cómo China amplía el concepto de seguridad más allá de lo militar, integrando migraciones, estabilidad regional y recursos hídricos en una visión que busca prevenir conflictos y consolidar un multilateralismo inclusivo. ¿Cómo el cambio climático afecta a la producción alimentaria? El vínculo entre cambio climático y producción alimentaria es uno de los aspectos más críticos de la seguridad internacional. China ha subrayado en múltiples foros que los efectos del clima no se limitan al medio ambiente, sino que repercuten directamente en la capacidad de los estados para garantizar el acceso a alimentos suficientes y seguros. El aumento de fenómenos extremos como las sequías prolongadas, las inundaciones recurrentes y variaciones en las temperaturas afecta la productividad agrícola y altera los ciclos de cultivo. Estos impactos generan incertidumbre en los mercados, incrementan los costos de producción y ponen en riesgo la estabilidad de las cadenas de suministro globales. China ha advertido que la inseguridad alimentaria derivada del cambio climático puede convertirse en un factor de tensión social y política, especialmente en países de desarrollo. Por ello, ha promovido la necesidad de integrar la seguridad alimentaria y climática en un mismo marco de gobernanza donde las soluciones no sean fragmentadas, sino coordinadas y sostenibles. En este sentido, la diplomacia china plantea que la lucha contra el cambio climático no puede desvincularse de la seguridad alimentaria. Ambos desafíos deben abordarse de manera conjunta, como pilares de la paz y la estabilidad internacional. Así, el análisis de China nos invita a reconocer que garantizar alimentos suficientes en un mundo afectado por el clima es en realidad una cuestión de seguridad global.